¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el Dr. Paul Eric y el día de hoy vamos a ver un tema súper importante en dermatología, que son las lesiones elementales primarias de la piel. Antes de que comencemos con este video, me interesa mucho hacer una pequeña aclaración sobre las fuentes de donde saqué la información. Bueno, primero que nada, este tema de las lesiones elementales yo recuerdo que de estudiante me generó mucho quebradero de cabeza porque no hay un consenso internacional acerca de qué definición debe de manejar cada lesión. Así que tuve que sacar información de Fitzpatrick, obviamente, un poquito de dermatología de Ferrandis, hasta tuve que estar checando en CTO, tuve que estar checando en AMIR. Y para que toda esta mezconancia tuviera un sustento lo más actualizado posible, también usé un artículo publicado en el 2016 por la Liga Internacional de la Sociedad de Dermatólogos, donde se hizo una revisión a la terminología, incluyendo las lesiones elementales. Así que toda la información que van a ver a continuación proviene de estas cinco fuentes, dándole prioridad a este artículo. Ahora sí. Comencemos con en concepto. ¿Qué son las lesiones elementales de la piel? Bueno, vamos a tener que en dermatología, para poder describir las enfermedades, se necesitan usar conceptos donde podríamos decir que para que yo pueda escribir una palabra, mis letras van a ser estas lesiones elementales, las cuales se van a dividir en dos tipos: las primarias y las secundarias. Las lesiones elementales primarias son aquellas que aparecen en la piel previamente sana, mientras que las secundarias son consecuencia de una lesión primaria. En este video vamos a abordar solamente las primarias. Así que, ¿cuáles son las lesiones elementales de la piel primarias? Van a ser divididas tradicionalmente en las que son de contenido sólido y las que son de contenido líquido. De contenido sólido vamos a tener, pero no se limita a estas: mácula, pápula, praca, nódulo y abono roncha. Mientras que de contenido líquido, comúnmente encontramos en la literatura a la vesícula, la ampolla, la pústula, el absceso o en quiste. Cabe destacar que si ustedes checan otros libros u otras fuentes, puede que encuentren más de estas o puede que encuentren menos. ¿Por qué elegí estas? Porque son las que más se repiten, son las que aparecen más constantemente y son las que particularmente menciona el artículo que les comenté, ¿saben? Que es el que está aquí a mi pie de página. Ahora sí, comencemos con las lesiones primarias sólidas y empecemos con la mácula. ¿Una mácula qué es? Una mácula es un cambio de color en la piel y tiene la característica que está situada al mismo nivel de esta. Eso quiere decir que es una mancha y que si tú le pasas el dedo no se palpa nada. Estas manchas pueden ser de cualquier color y pueden ser de cualquier forma. En algunos países, principalmente de Norteamérica, a la mácula, si es mayor de 1 centímetro, ya se le denomina parche. Acá tenemos un ejemplo de una mácula. Entonces, una mácula va a ser una mancha que no sobresale por arriba de la piel y que va a ser diferente de en color de la misma. Ahora, las máculas las podemos subclasificar dependiendo de sus características clínicas y qué lo está originando. Así que vamos a tener máculas de origen vascular que pueden deberse a congestión de la sangre, como es el caso del eritema, que es el que estamos viendo acá. Y este eritema, si yo con mi dedo aplasto la zona donde está el eritema, voy a ver cómo palidece o incluso puede llegar a desaparecer. Pero también tenemos las máculas por extravasación, es decir, hubo como que pequeñas hemorragias que pueden llegar a causar púrpuras o petequias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mácula vascular de congestión y de extravasación? Que en la de congestión es porque hay una vasodilatación, pero la sangre sigue en su lugar.
Y en una extravasación ya hubo como tal una pequeña hemorragia, que dependiendo de qué tan pequeña fue, te puede causar una petequia, que sería una manchita chiquita, una microhemorragia, o si es más grande en la pérdida de sangre, púrpura. Y estas, si yo las aplasto, no van a palidecer como le sucedía a las máculas por congestión. Voy a tener también las máculas de origen pigmentario, las cuales a su vez pueden ser hipercrómicas si son de un tono más intenso que el de la piel original, hipocrómicas si son de un tono más bajo que el de la piel original, y acrómicas, donde hay total ausencia de la melanina, como se vio en vitiligo. Y ya por último, vamos a tener nuestras máculas artificiales, que son debidos a la presencia de alguna tinción que normalmente no debería de estar acá. Y el ejemplo por excelencia son los tatuajes. Bueno, eso es en cuanto a las máculas. Ahora vamos con otro que son las pápulas. Las pápulas, a diferencia de la mácula, que si tú le pasabas el dedo no se sentía ningún cambio, en las pápulas sí va a haber un cambio, porque va a haber una elevación por encima del nivel de la piel, va a ser sólida, va a ser palpable y por lo general su diámetro es menor de 1 centímetro. Su diámetro, no su altura, su diámetro. Nuestras pápulas se pueden deber ya sea a que se está acumulando alguna sustancia como resultado de un proceso metabólico, ya sea infiltrados celulares como cuando hay una respuesta inflamatoria, o ya sea que hay un aumento de una población celular del epidermis o de la dermis. Así que las pápulas pueden deberse ya sea a procesos de la epidermis, del epitelio, o de la dermis, que sería su tejido conjuntivo. Y aquí podemos ver en esta imagen de qué forma es cómo se van a visualizar. Aquí podemos darnos cuenta que son como unos granitos vulgarmente. Y hay veces que estas pápulas se empiezan a pegar unas a otras. Todavía no logras distinguir la individualidad de las pápulas, pero están todas arracimadas. Esto nosotros le conocemos como vegetación. Y acá tenemos una imagen, es típico de las verrugas. Pero, ¿y qué? Acá si se dan cuenta, yo no logro distinguir, me voy a acercar más para que lo puedan ver, espero que no estén comiendo. Acá se puede distinguir genuinamente cada pápula de manera individual, de acá tiene sus contornos. Pero, ¿y qué pasa cuando las pápulas ya se fusionan como tal, de tal forma que yo ya no puedo distinguir una de otra? Ah, bueno, acá ya le voy a denominar praca. ¿Se acuerdan que les había dicho que pápula es menor de 1 centímetro de diámetro? Pero si es mayor de 1 centímetro de diámetro, ya le voy a llamar praca. Y por lo general es el resultado de la coalescencia de varias pápulas. Hay un término derivado de la placa que es liquenificación, que es lo que así le denominamos cuando una placa se originó porque hubo un engrosamiento de la piel. Y acá podemos visualizar un ejemplo de cómo se mira una placa. Si ustedes pasan el dedo por acá, van a notar una elevación, pero si se dan cuenta es mucho más extensa que de 1 centímetro de diámetro. Y yo ya no puedo distinguir una de otra, ya se fusionaron. Este tipo de lesiones, estas placas, son típicas en enfermedades como la psoriasis, que está engrosando precisamente la epidermis, la dermatitis atópica o el eczema. Vamos a tener otro término que también se parecen de pápula, porque también es una elevación que es el nódulo. Los nódulos tienen dos características diferentes de una pápula. Primero que nada, estas ya están abarcando ya la parte más profunda de la dermis, o bien ya de plano están por debajo de la piel, es decir, en el tejido celular subcutáneo. Y la segunda característica es que acá no importa tanto su diámetro, sino que importa más su altura. En este caso, los nódulos van a tener una altura con respecto a la base de la piel mayor a 1 centímetro.
Los nódulos van a tener causas parecidas a de las pápulas. Pueden ser por infiltrados inflamatorios, también pueden ser por depósitos metabólicos, ya sea en la dermis o en el tejido celular subcutáneo, pero también pueden ser por presencia de tumores o neoplasias, benignas o malignas. Acá tenemos un ejemplo de un nódulo. Hay varias enfermedades reumatológicas que pueden llegar a ocasionar nódulos, como por ejemplo la artritis reumatoide o algunas infecciosas como la endocarditis. Y hay algunas veces que el nódulo eh, tiene un rebrandecimiento en el centro y esta parte se ulcera. Cuando el nódulo le pasa esto, le llamamos goma, que cuando llega a curar te va a dejar una cicatriz que va a quedar contigo el resto de tu vida, no se va a ver muy estética. Y una goma ya en la vida real se mira más o menos así. Aquí pueden ver el nódulo, pero en medio se formó una especie de cráter. Ojo, no tiene líquido, está seco. Y esta es una lesión típica de la sífilis terciaria. Vuelvo a insistir, la goma está seca, ¿sale? Porque si no, se puede confundir con un absceso. Y ya por último, de las lesiones sólidas tenemos en abón. Los abones, o vulgarmente también llamados ronchas, van a ser elevaciones también de la piel. Y tú dices, ah, la madre, tanta elevación. Bueno, pero a diferencia de la pápula, que dijimos que era de menos de 1 centímetro, la praca, que era más de 1 centímetro, o el nódulo, que es 1 centímetro pero de altura, en abón no van a definir tres cosas. Primero, que va a tener bordes mal definidos. Segundo, que va a tener una elevación, pero una elevación en forma de una praca. Y tercero y más importante, que es evanescente. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, los abones son el resultado de una hipersensibilidad tipo 1, por lo general. Es decir, aquí hubo un edema vasomotor por un motivo alérgico. Por lo general es cuando te pica un mosquito, por dar un ejemplo. Voy a ponerles la imagen de una vez para que se puedan dar cuenta. O cuando tienes contacto con urticaria, que en este caso sería por otro tipo de hipersensibilidad tipo 4. Eh, en estos casos, lo que está sucediendo es que por la misma hipersensibilidad hubo vasodilatación, pero ya más extensa y por eso se terminaron formando estas placas. Acá pueden ver que sus bordes son mal definidos. Por lo general tienden a ser del mismo color que la piel. ¿Y por qué evanescente? Porque desaparece en cuestión de horas a diferencia de las otras lesiones. Bueno, entonces, estas fueron las lesiones de contenido sólido. ¿Y qué hay de las lesiones de contenido líquido? Bueno, acá vamos a tener la vesícula en ampolla, la pústula en absceso y en quiste. Vuelvo a insistir, hay más, depende del autor, estas son las que yo elegí. Bueno, vamos a ver la vesícula. La vesícula es una lesión que tiene menos de 1 centímetro de diámetro y que se caracteriza por contener en su interior un líquido que ya puede ser agua, ya puede ser líquido seroso, sudado, trasudado de plasma o incluso sangre. Esto sucede por lo general cuando dentro de la epidermis alguno de los estratos se separa. Como ustedes ya sabrán, el estrato córneo es impermeable al agua y no solo es impermeable al agua de afuera hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera. Así que si por el motivo que tú quieras, por ejemplo una fricción, llegase a haber desprendimiento de la barrera dermoepidérmica, es muy posible que en agüita de la sangre, en plasma, se empiece a amontonar acá. ¿Y por qué no puede salir? Pues porque esta cosa es impermeable, así que se va a empezar a formar una bombita que se va llenando. Eso es una vesícula, siempre y cuando mida menos de 1 centímetro. ¿Y qué pasa si mide más de 1 centímetro de diámetro? Ah, bueno, ahí ya le llamamos ampolla. Acá podemos ver de ejemplo una vesícula, que es una lesión característica también de algunas infecciones, como por ejemplo del virus del herpes. Y aquí tenemos una ampolla, que son más características por lesiones por fricción o por quemaduras de segundo grado. Luego tenemos la pústula. La pústula es como una vesícula, pero esta vez va a estar llena de pus. Esta pus puede estar acompañada de sangre o puede estar acompañada igual de trasudado, pero la clave aquí es que tiene pus. Y esto
se mira más o menos así. Acá tenemos una imagen de un caso de acné y en algunas formas de acné, pues estos vesículas se van llenando de pus y pues ya queda aquí esta pústula. Luego tenemos el absceso. En absceso, Fitzpatrick no lo considera, pero en CTO sí lo consideró, así que pues para meterle más espacio al video decidí colocarlo. En absceso es como una pústula, pero mucho más grande. Si me preguntan qué diferencia de tamaño, honestamente no lo encontré. Si alguien se lo sabe, se lo agradeceré que lo dejen en comentarios. Pero en absceso básicamente lo que te dice es como una pústula, pero mucho más grande y que tiende a abrirse en el centro. Algo más o menos así como lo estamos viendo acá. Si ustedes se acuerdan, por eso les había dicho, en los nódulos, ven que les había dicho que en los nódulos, que es una lesión sólida, a veces también tienen un cráter en el centro, pero ese cráter está seco, es cuando le decimos goma. En cambio, aquí en absceso no está seco. Sí tiene un crátercito, pero adentro contiene pus, por eso es una lesión líquida. Y finalmente vamos a tener en quiste. Los quistes se parecen un poquito a los abscesos en el contexto de que son masas que contienen líquido en su interior, pero hasta llegan a diferencia. ¿Por qué? Porque el quiste lo que tiene es, primero que nada, en su interior no tiene pus, es prácticamente agua. Segundo, eh, a diferencia del absceso que está teniendo contacto directo con los tejidos circundantes, el quiste está tapizado de un epitelio. Tiene una cápsula epitelial que la va a estar rodeando. Y tercero, el quiste no genera una respuesta inflamatoria. Por ese motivo es que su contenido es agua, básicamente, no es pus. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de un quiste y si nosotros le hacemos un corte histológico, vamos a poder apreciar cómo en su interior va a tener una capa de epitelio que la va a estar resguardando. Eso es lo que va a caracterizar a los quistes. Y bueno, de esa manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que le hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.